Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, una vez más nos encontramos aquí en la Radio Quejilá, como todos los lunes, 20 y 30 horas, con el programa La Biblia en su contexto original. Quien te habla, Patricia, te da la bienvenida y te invita a que te quedes una hora para escuchar y aprender de la bendita palabra de Adonai. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, bienvenidos. Romina Paz en los controles, la creadora y artífice de este programa. Shalom, shalom. Llevo el mejor apellido, me parece. Paz. Amén, amén. Dicen que el nombre nos representa, ¿no? Así que bueno, tengo que hacer el honor a mi apellido. Amén, amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, se pueden comunicar aquí www.radiokeilá.com y a través del WhatsApp 11 59 00 46 36. Y bueno, cuando estén subidos los videitos, ahí en YouTube nos ponen un like y lo pueden compartir, y es muy importante para saber los estudios anteriores y el actual, darnos un me guste y suscribirse, es muy importante. Así es, y mandamos un saludito a Yanis, que ya se está comunicando con nosotros, está sintonizada a través de la 95.5. Te mandamos un saludo, Yanis, espero que el Señor en esta noche te bendiga con Amén. Este programa, que puedas aprender y que sobre todas las cosas te sientas a gusto y muy bien. Gracias por escribirnos, gracias por acompañarnos, por apoyarnos, por orar por nosotros, y también vos que estás del otro lado, si te querés comunicar con nosotros podés hacerlo al 11 59 00 46 36, o así como dijo Verónica en la web. Verónica, en la web lo podés hacer allí, en www.radiokeilá.com, y bueno, estaría muy bien que puedas suscribirte y bueno, compartir, que es muy importante compartir la palabra del Eterno y estos estudios que venimos haciendo, que lo hacemos con mucho amor. Bueno, y como veníamos diciendo, como todos los lunes, siempre hacemos un repaso del tema anterior. Amén. Antes de empezar con este tema nuevo, pero te recomendamos que este es un programa consecutivo, así que te recomendamos que vayas a YouTube y encuentres ahí en la grilla todos los programas que vienen, todos ya desde Bereshit, Génesis, desde la creación. Y estamos entonces en la historia de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo comenzaron las 12 tribus de Israel? Que comenzaron con los 12 hijos de Jacob. Jacob, que fue cambiado su nombre al de Israel. 12 hijos, los 12 patriarcas, los 12 jefes de las 12 casas de Israel. Habíamos terminado con la bendición que el patriarca, ya antes de morir, le da a todos sus hijos, y vimos que a cada uno le dio una bendición profética.
Y que así fue. Pero habíamos dejado para lo último la bendición a Yosef, a José. Yosef, el hijo que fue engañado, que fue traicionado por sus hermanos, que fue vendido a la tierra de Egipto y que terminó siendo el gobernador de Egipto, ¿verdad? Y sabemos que Yosef fue el único de los 12 hijos de Jacob que se casó con una extranjera, con Asenat, hija de un sacerdote, pero que sabemos que en realidad no era ella extranjera, porque habíamos visto que ella en realidad era adoptada, sino que ella era descendiente de Dina. ¿Se acuerdan la historia de Dina? Bueno, ya lo habíamos enseñado. Mirá el programa anterior si querés saber qué pasó. Así que Yosef se casa, si bien ella era israelita, sí, pero había sido criada como una egipcia, llevaba nombre egipcia, con las costumbres egipcias, por lo tanto, ella se casa con Yosef y adopta también la parte hebrea, porque Yosef, si bien vivió en Egipto, nunca se olvidó del Elohim de sus padres. Él nunca se contaminó con los dioses de Egipto. Él se mantuvo fiel. Él, siendo gobernador de Egipto, él supo diferenciar y jamás él se arrodilló ante los dioses de Egipto, que sabemos que Egipto era un país idólatra por naturaleza. Es más, a Faraón se lo consideraba descendiente del dios Ra. Pero Yosef se mantuvo íntegro y también hizo que su esposa adoptara, a tal punto que dice que ella se dejó crecer el pelo. Ustedes saben que las egipcias eran todas peladas. Ellos se ponían peluca, por eso la peluca todas tenían la misma peluca, con el flequillito, porque en realidad eran pelucas. Ellas eran peladas, todas rapadas, porque le tenían terror a los piojos. Ellos le tenían miedo a los piojos. Entonces, ella, Asenat, se deja el pelo largo. Por eso ya los judíos vieron que los judíos en Egipto no vivían cerca de ellos, vivían bien lejos, porque ellos le tenían terror a los piojos. Bueno, vemos que Asenat adopta la costumbre, y esto es un ejemplo para todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Faraón le permitió a Yosef que él no adorara a sus dioses? ¿No se lo exigió? ¿Por qué? Porque Faraón vio que el Dios de los hebreos era un Dios poderoso y que le convenía tenerlo de su lado. Él se dio cuenta que la sabiduría que tenía Yosef se refería a eso. De la misma manera, muchas veces nosotros estamos en lugares, podemos ocupar lugares altos dentro de las cosas del mundo, en una empresa, en una escuela, y no tengo por qué arrodillarme ante los dioses de ese lugar. Pero ellos tienen que ver la diferencia. Entonces, al ver la diferencia y al ver la bendición que entra por mí en ese lugar, van a respetar. Ellos van a respetarme a mí, van a respetar a tu Dios. Van a respetar si vos das testimonio en ese lugar y vos marcás la diferencia, así como lo hizo Yosef. ¿No? Hermosa enseñanza, ¿verdad? Entonces vamos a ver que acá Yosef tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Vemos que Efraín, dice, la palabra Efraín significa el que fructificó. Manasés era el que se multiplicó y Efraín es el que se fructificó. Y vemos que Yosef hace traer a sus nietos, y la bendición que tenía que ir sobre José va a ir sobre sus nietos. Vamos ahí entonces a Bereshit, capítulo 48, del 1 al 6. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, y se sentó sobre la cama, y dijo a José: El Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, te nacieron en la tierra de Egipto.
antes que vinieses a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ello han engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Bueno, acá vemos la particular atención que le da a sus nietos, que él le dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Dice, ellos, así como Rubén y Simeón. ¿Por qué? Porque vemos que Rubén había perdido la primogenitura, por lo tanto, él no tiene heredad en la tierra, y eso lo heredan los nietos. En este caso lo hereda Efraín y Manasés. ¿Y por qué dice Rubén y Simeón? Porque Simeón, ¿se acuerdan que también junto, qué había hecho Simeón? Había matado a Siquén, y había sido Simeón también el que lo había arrojado al pozo. Entonces, Jacob le dice, Efraín y Manasés van a ocupar el lugar de Rubén y Simeón, y son ellos los que van a heredar esa porción de la tierra. Pero lo que llama la atención que dice, antes que viniesen a ti, ya eran míos. Amén. Aleluya. Aleluya. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. O sea, ahí da a entender que Efraín y Manasés pasan a ocupar el lugar de hijos, ¿sí? Y a ellos les corresponde la heredad de Rubén y Simeón. Seguimos. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, acercaos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, he aquí Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos alrededor, aun que Manasés era el primogénito. Bueno, entonces acá vemos que hay una particularidad en el versículo 8 que dice, y vio Israel a los hijos de Yosef, y dijo, ¿quiénes son estos? En realidad esta expresión en el hebreo, lo que le está queriendo decir Jacob a Yosef es, fueron criados de acuerdo a son extranjeros, fueron criados de acuerdo a las costumbres nuestras. Y por eso Yosef le dije, son mis hijos que Adonai me ha dado aquí. Entonces, claro que sabía Jacob que eran sus hijos, pero esta expresión no aparece en el hebreo original, sino que lo que está en el hebreo original es Yosef, es lo que Jacob le pregunta si sus hijos habían sido criados de acuerdo a cómo había sido criado él, porque no nos olvidemos que ellos, ¿dónde nacieron Efraín y Manasés? En Egipto. En Egipto. Ahí Yosef lo tranquiliza de que tanto sus hijos como su esposa habían adoptado al Elohim de Israel, ¿verdad? Y después hay otra particularidad que dice que extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Generalmente la bendición era así, era poner la mano derecha sobre el primogénito y la mano izquierda sobre el otro. Pero vemos que Jacob cruzó, hizo esto. Hizo al revés, y lo hizo a propósito. ¿Para qué? Efraín iba a ser el que iba el lugar del primogénito y no Manasés. Cuando hace esto, hace la letra Aleph. Esta es la letra Aleph en el hebreo, que le corresponde a Dios porque es el número 1. La letra Aleph es Dios, es Elohim. Oye Israel, Adonai, uno es. Por eso las letras hebreas son los números, y el número 1, la Aleph, es la única letra que le corresponde a Adonai. Entonces, está a entender que el que iba a heredar la primogenitura era Efraín. Fíjense en ustedes que ellos tanto Efraín como Manasés habían nacido en Egipto. Sin embargo, iba a heredar la primogenitura a alguien que había nacido en Egipto.
hijo de una egipcia. ¿Por qué? Porque esto es la profecía de que Israel iba a estar, la tierra no solamente iba a ser heredada por el Israel de sangre, sino por el Israel de adopción. Amén. Acá tenemos las dos. Está Israel de sangre, que son los hijos que nacieron en la tierra junto a Jacob, y los nietos que nacieron en Egipto. Y Jacob los adopta a estos niños, que son egipcios. Si bien son hijos de un pero son egipcios, y Jacob los adopta. Toman la ciudadanía de Israel por adopción. Y acá esto es profético, porque esto es lo que pasó con nosotros. Somos adoptados en la familia de Israel. Amén. Seguimos, a ver. Amén. Y bendijo a José diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que soy hasta este día. Y el ángel me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Bueno, acá vemos que Joseph sabía cómo funcionaba esto y no entendía por qué Jacob lo hizo al revés. Incluso dice que le causó a Joseph disgusto que primero la primogenitura la tenga Efraín y no la tenga Manasés. Entonces vemos acá que esto también tiene que ver con algo profético. ¿Por qué? Porque vemos que Joseph representa a la casa de Judá, ¿no? Ellos son la casa de Israel de sangre, ¿no? Y el primogénito es adoptado. Es alguien que es por adopción. Y esto tiene que ver cuando Jesús dijo que los últimos serán primeros. Serán los primeros. ¿Por qué? Porque nosotros entramos primero. O sea, esto lo vamos a ir viendo más adelante después, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque todo tiene que ver con todo. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Elohim como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Elohim estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bueno, acá vemos que, y esto es muy importante porque la bendición de Efraín marca el comienzo de algo nuevo. Dice: y también será engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. En el hebreo es formará la plenitud de los gentiles, los melogoim. Los goim son los que fueron llamados gentiles. De ahí salimos nosotros. Qué tremendo, ¿no? De Efraín. O sea, acá vemos la palabra gentil, no es gentil, sino es goim en hebreo. Dice: él será padre y la plenitud de los melogoim, de la multitud de los gentiles. Y vamos a ver cómo se va a cumplir esto, porque acá vemos la división entre el Israel de sangre y el Israel por adopción, la multitud de los gentiles que van a salir de Efraín. Por eso Joseph tenía que casarse con una egipcia, por eso ellos tenían que nacer en Egipto, porque la tierra iba a ser heredada no solo por el Israel de sangre, sino también por adopción. Por eso fuimos todos llamados, porque a nosotros también tenemos la heredad.
¿verdad? ¿Cómo llegó a Efraín a ser, ahora la pregunta, cómo llegó Efraín a ser los padres de los Melogoim, multitud de gentiles, si eran todos Israel? ¿Cómo llegó a ser Efraín? ¿Cómo se llegó a dividir entre Israel y gentiles, si eran todos israelitas? Porque al principio era así. Bueno, esto te lo vamos a ir explicando paso a paso. El comienzo era Efraín, el padre, de ahí iba a salir todas las cosas. Y vamos a irnos un poco más lejos en la historia. Vemos que después Israel estuvo 400, a causa de José, ellos quedaron en Egipto, ¿verdad? Egipto y José fue muy respetado, pero después vinieron generaciones de faraones que José había partido y empezaron a esclavizar al pueblo de Israel. Y ellos estuvieron cautivos en Israel, estuvieron esclavos hasta que, ¿se acuerdan? Que Adonai levantó a Moshe los liberó, cruzaron el mar, el desierto, e Israel se organizó, después de Moshe vino Josué, ¿se acuerdan que se organizó en 12 tribus? Y el primer gobierno de Israel fue el primer país que no tenía rey. Ellos estaban organizados en tribus y cada jefe era un representante de cada una de las 12 tribus, era el jefe tribal. Eso fue en época de Josué, ¿se acuerdan? El jefe tribal era el jefe de cada tribu, un representante de cada tribu. Hasta que llegamos a la época de los jueces. Israel fue gobernado por los jueces. Los jueces eran representados por las 12 tribus de Israel. Entonces Israel tenía 12 jueces. Y vamos rápidamente al libro de Jueces. Y vamos a ver que la advertencia que habían recibido de Moshe y de Josué, que tenían que mantenerse firmes sin contaminar. ¿Cuál era, digamos, lo que ellos no tenían que hacer? Contaminarse con los ídolos de las naciones. Ellos no tenían que ser como las demás naciones. Ellos se tenían que mantener firmes y no contaminarse con los dioses de las naciones. Ese era el mandato, pero ellos siempre hicieron todo lo contrario. Vamos a ver qué pasa en época de los jueces, el primer gobierno de Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai y sirvieron a los Baales. Dejaron a Adonai, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, provocaron a ira a Adonai, y dejaron a Adonai, adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Adonai, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Bueno, acá vemos que dice que ellos dejaron de servir y empezaron a adorar a otros dioses. ¿Qué pasó? Vino la ira y Adonai permitió que fueran vendidos en mano de sus enemigos. Dice que fueron vendidos y no pudieron hacer frente a sus enemigos. ¿Se acuerdan que uno de las promesas era que te pondré por cabeza y no por cola? Huirán delante de ti. ¿Se acuerdan eso? Pero había una condición, era la obediencia. ¿Qué pasó acá? Acá fue todo lo contrario. Y de la misma manera, querido amigo y hermano que me estás escuchando, pasa con nuestra vida. Si nosotros muchas veces somos derrotados por nuestros enemigos, los enemigos no son los enemigos que vienen a atacarnos. Problemas de salud, problemas económicos, se levantan contra nosotros problemas familiares y somos derrotados. ¿Y por qué? ¿La culpa la tiene Satanás? No, porque hemos sido rebeldes a su voz, porque adoramos a los dioses de este mundo. ¿Y cuáles son los dioses de este mundo hoy? ¿Son los mismos que en esa época? Y algunos sí. Los dioses de este mundo tienen que ver ¿con qué? Con todo aquello que distrae tu atención. Y a causa de eso somos vendidos a nuestros enemigos. Pero vamos a ver qué pasó, sí, un poquito más. Por donde quiera que salía, la mano de Adonai estaba contra ellos para mal, como Adonai había dicho y como Adonai se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Adonai levantó jueces que lo librase de la mano que le despojaban, pero
Tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Adonai. Ellos no hicieron así. Y cuando Adonai les levantaba jueces, Adonai estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Adonai era movido a misericordia por gemido a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Adonai se encendió contra Israel. Sí. Se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió. Bueno, entonces acá vemos que dice que Adonai, en su amor y su misericordia, aún la rebeldía de ellos, levantaba jueces. ¿Para qué? Estos jueces eran los gobernadores del lugar, ¿verdad? Pero dice que ellos, una vez que moría el juez, ¿qué hacían? Volvían a hacer lo mismo, ¿verdad? Hasta que llegó un momento que Adonai dijo: por cuanto ya está. Ahora, lo que me llama la atención acá es el amor de Dios. Amén. El amor de Él aún siendo infiel su pueblo. Porque dice que cuando las cosas iban mal, ¿qué hacían ellos? Clamaban. Y ahí Adonai respondía. Levantaba jueces. Ellos, mientras andaba el juez, caminaban bien, porque funcionaban por vista. Ahora, cuando el juez se moría, volvían otra vez a hacer lo mismo. Esto tira por tierra el concepto que nos han enseñado durante muchos años, que la gracia comenzó con Yeshua. No, Señor, la gracia ya estaba, porque si no hubiera habido gracia, Adonai los hubiera exterminado. No, pero la gracia, no, la gracia siempre estuvo, y un ejemplo claro es este. ¿Y qué pasaba cuando Adonai veía que ellos, dijo, los entregaba al enemigo, los dejaba? ¿Para qué? ¿Para castigarlos? No, para que aprendan. Y de la misma manera pasa con nosotros, ¿eh? Hoy está la gracia de Adonai, igual que ahí. Sí, Yeshua me perdona y Él me perdona, y por gracia, pero esa gracia no va a cubrir mi desobediencia ni la tuya. Porque las consecuencias de nuestros actos la vamos a pasar, aunque obtengamos el perdón. Entonces acá vemos que el primer gobierno de Israel fueron los jueces. Vamos a ver, eso los diferenciaba de los demás países. Vamos a ver ahora qué dice Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a ver que ellos no se conformaron y como las cosas no les iban bien, a que no saben qué, dijeron: bueno, las cosas nos van mal y los enemigos nos atacan porque no tenemos rey. Nosotros tenemos jueces, y capaz que porque tenemos jueces los enemigos no respetan a los jueces. Entonces vamos a pedir rey, porque ellos veían que las demás naciones pedían rey. Entonces ellos nunca se hicieron cargo de lo que hacían. Entonces dijeron: bueno, como tenemos jueces, ahora no queremos más jueces, porque por ahí el enemigo no respeta a los jueces. Nunca se hicieron cargo que era por la desobediencia de ellos. Entonces vamos a pedir rey. ¿A qué te hace acordar esto, Vero? No, esta iglesia no me... estoy en esta iglesia y el enemigo, mejor me voy a la otra. Mejor me voy con el otro pastor que está más ungido. No, porque capaz que acá en esta iglesia, este pastor le falta, por eso el enemigo viene y me ataca. No, mejor me voy a la iglesia del otro pastor que está más ungido. Fíjense que, ¿no? Así que vamos a ver qué ocurre. Ellos empiezan a pedir rey. Primera de Samuel, capítulo 8. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto,
constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, acá vemos que ellos pidieron un rey que los juzgue. Ah, no, los jueces nos juzgaban, pero no pasaba nada. Ahora queremos un rey. Queremos un rey. ¿Estaba en los planes de Adonai poner un rey? Claro que sí, pero ¿de qué manera lo iba a hacer Adonai? A la manera de él. Y volvemos siempre a lo mismo. Ellos no supieron esperar, no queremos ahora el rey. Ahora, y Adonai se los dio. Le dijo, sí, ¿quieren rey? Bueno, les voy a dar un rey. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Adonai. Y dijo Adonai a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Bueno, acá vemos que Adonai dice, me desecharon a mí. No quiere que yo reine. Y dice el versículo 9, ahora pues oye su voz. Adonai le dice, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Y a quién levantan como rey? Al que levantaron como rey, Dios le dio el rey que ellos querían. Ellos querían un rey para... queremos un rey guerrero que haga frente a nuestros enemigos. ¿Qué hizo Adonai? Le dio el rey que ellos querían, porque ellos se guiaban, ¿por qué? Por la apariencia. Así vamos al capítulo 9, a ver qué dice. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serot, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bueno, acá vemos que tenía todas las cualidades físicas. Era lo que ellos buscaban, la apariencia. ¿Cuántas veces nosotros vemos pastores, predicadores y dijimos, este no lo escucho? Pero este pastor, este tiene la unción. Y nos guiamos por la apariencia, ¿verdad? Y Adonai dijo, yo les voy a mostrar el rey que les dio un rey como ellos querían. Esto saben que quiere ver que todo es permitido por él. No hay autoridad sino puesta por él. La autoridad que Adonai permite que gobierne ¿es para bendición o para maldición? ¿Para juicio o para bendición? Entonces, así fue el levantado Saúl como rey. O sea, el capítulo 10, vamos a ir rapidito, estamos haciendo una síntesis. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Adonai por príncipe sobre tu pueblo Israel? Entonces el espíritu de Adonai vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Elohim está contigo. Fíjense que Saúl su corazón no era del agrado de Adonai, no era él el que iba a ser escogido, lo levantó Adonai por lo que ellos querían, pero le dio la oportunidad a Saúl de que haga las cosas bien. Le dijo, haz todo porque yo estaré contigo. O sea, Saúl tuvo y Saúl hizo cosas buenas, pero su corazón no era perfecto, sino que se desobedeció. Y si usted quiere saber, lea la Biblia. Pero no vamos a seguir con este tema, porque en realidad lo que estamos haciendo es una síntesis para llegar al reino, para llegar a que cómo se dividieron las tribus de Israel en dos. O sea, estamos haciendo esta síntesis para llegar a esto. Así que si usted quiere saber más, le invito a que lea todo el capítulo. Así que vamos a 2 de Samuel rapidito. Sabemos que Saúl después fue desechado por
Adonai. Y sí, él levanta un rey de acuerdo a su corazón. ¿Quién fue ese rey de acuerdo a su corazón? El rey David. Vamos a 2 de Samuel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Adonai te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Adonai, y ungieron a David por rey sobre Israel. Bueno, acá vemos que David es ungido como rey. David fue elegido por Adonai. Él sí fue elegido por Adonai. Seguimos. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Bueno, vemos que hay la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, esa fue la ciudad de la fortaleza de Sión. David escogió esa ciudad para vivir. Vemos que la mano de Adonai estuvo sobre David. David logró batallas tremendas. Si usted quiere saber más, bueno, vuelva, lea todo, mucho ya. O sea, estamos haciendo un repaso justamente para llegar. David fue un rey de acuerdo al corazón de Adonai, más allá que pecó, más allá que se equivocó, pero él se humilló delante de su presencia. Si usted lee el canto de David, es hermoso. La mayoría de los salmos fueron inspirados bajo su arrepentimiento. Por esa razón, David quiso construir el templo, pero Adonai le dijo: tú no lo vas a construir, porque se lo construirá tu hijo Salomón. David muere y deja a su hijo Salomón como rey. Vamos rapidito. Amén. Es hermoso porque Salomón, vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, vamos a ver que Salomón también, como su padre, gobernó con justicia. Vemos que Salomón pidió sabiduría antes de pedir piedras preciosas y riqueza. Cuando Adonai le dijo: dame, que tú pídeme lo que quieras, vemos que él le pidió sabiduría. Él tenía el corazón también como el de su padre David, pero Salomón cometió un error muy grave. Ahora vamos a repetir. Primera de Reyes, entonces. Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén. No, pero Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, vemos que muere David y es ungido Salomón, su hijo, en su lugar. Vemos que es ungido su hijo en su lugar. Aleluya, bendito Amén. Eres Adonai. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Adonai tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la Torá de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Adonai la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Sí, verso 10 y 12. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Bueno, entonces vemos aquí que hay un detalle. David le exhorta a su hijo, le dice: guarda los mandamientos y anda tal cual Adonai dijo. ¿Para qué? Porque la promesa era que siempre iba a haber alguien de la dinastía de David
que no iba a faltar varón que no se sentara sobre el trono, ¿verdad? Esa era la promesa, pero había una condición. ¿Cuál era? Tenía que guardar, ¿verdad?, los mandamientos de Adonai. Tenía que tener temor de Adonai, y de esa manera nunca iba a faltar varón en la dinastía que se sentara en el trono. Y vemos que Salomón empezó a gobernar en lugar de su padre. Y al principio Salomón fue bueno su gobierno, pero Salomón cometió un error. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Un error que lo llevó a cometer un montón de errores más. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Adonai y los muros de Jerusalén alrededor. Bueno, capítulo 4, versículo 1. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Bueno, acá vemos que el primer error que comete, por eso a veces el pecado no caemos en pecado de golpe, sino que mucho antes de la caída comienza con un pequeño error. Un error te abre puertas a otros. Se unió a la hija de Faraón, Salomón, sabiendo que no lo tenía que hacer. Y Adonai no dice nada, le permite. Es la voluntad permisiva de Adonai. Después de eso él pide sabiduría, pero ya había cometido un error, que después lo llevó a cometer otros errores más. Y terminó desviándose. Vamos al capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel: no lleguéis a ella, ni ella se lleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues juró Salomón con amor. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Adonai su Elohim, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcol, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Adonai, y no siguió cumplidamente a Adonai como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemo, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, ofrecían sacrificio a sus dioses. Bueno, y acá vemos que el pecado que empezó con una mujer extranjera lo llevó a tener muchas mujeres más extranjeras y a hacer, dice que las mujeres volvieron su corazón a los ídolos, desviaron. Ellas fueron, sí, pero fue él. Y dice que se enojó Yahweh contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de el Adonai de Israel que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. El 12 y el 13. Sin embargo, no lo haré en tu día por amor a David tu padre. El 11. Y dijo Adonai a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Bueno, acá vemos que a esto queríamos llegar. Vemos que por la apostasía, por el pecado grave de Salomón, Adonai dijo: voy a romper el reino. Y la promesa era
que no iba a faltar varón que se siente en el trono, pero a causa del pecado dice, voy a romper, pero no lo voy a hacer sino lo voy a hacer en días de tu hijo, no lo voy a hacer en días tuyos, por amor a David tu padre, pero lo voy a hacer de tu hijo. Y será entregado a tu siervo. Sabemos que David y Salomón eran de la tribu de Judá. En estos momentos la tribu de Judá reinaba, o sea, el rey había sido elegido, David había sido elegido rey y era representante de la tribu de Judá, así como Saúl había sido representante de la tribu de Benjamín. Los dos reyes, tanto Saúl como David, eran descendientes de Raquel. Vemos Salomón, David de la tribu de Judá y Saúl era de la tribu de Benjamín. Y vemos aquí que voy a romper el reino en tiempos de tu hijo. El hijo que tuvo Salomón, que le seguía en la descendencia real, era Roboam. Pero Adonai ya tenía preparado a Jeroboam, que Jeroboam era hijo de un siervo de David, pero de la tribu de Efraín. Así que vamos rapidito al capítulo... versículos 26. Versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, afrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el encargo de la casa de José. Bueno, vemos que este Jeroboam era efrateo, hijo de Nabat efrateo, de la tribu de Efraín. Había sido siervo de su padre. Y dice que este joven era valiente y esforzado, y Salomón le encomienda todo el encargo de la casa de José. Vamos al versículo 32. No. Voy a leer un poquito acá, antes del versículo 38. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo Yahweh, Elohim de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos. Y dice el 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que los retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Seguí el 35 hasta el 37, Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días de delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificará casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Versículo 43.
Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Bueno, acá vemos que rompe el reino, o sea, este varón Jeroboam, que era descendiente de Efraín, el profeta dice que agarra la capa, la rompe y le dice, te doy 10 pedazos. Le dijo que él, Jeroboam, iba a reinar, le daba 10 tribus a él. Y se quedaba con las 2 tribus, ¿por qué? Por amor a David. Entonces, ¿qué le dijo? Cuando muera Salomón y le suceda a Roboam su hijo, él, Jeroboam, iba a reinar sobre 10 tribus. O sea, el reino se dividió en 2. Las 10 tribus que están ahora gobernadas por alguien de Efraín, y la tribu de Judá y de Benjamín, que pasa a seguir gobernada ¿por quién? Por Roboam, hijo de David, por la dinastía de David. ¿Y por qué? Porque dicen, porque quitaré el reino de la mano de su hijo y te lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, porque se unifican Benjamín y Judá, para que tenga mi siervo lámpara todos los días delante de mí, porque él fue fiel a sus mandamientos. Y dice, y que tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Acá se divide el reino para siempre, hasta el día de hoy se dividió el reino. Por esa razón, la tribu de Judá y Benjamín, que se hizo una sola, ellos quedaron en Judá, quedaron ahí, en lo que es Jerusalén. ¿Por qué quedaron ahí? ¿Por qué se les permitió quedar ahí? Por amor a David. Y para que David tenga lámpara. Y por la promesa de el que iba a venir después, que iba a ser el Mesías. Pero las 10 tribus, Efraín, gobernadas por Efraín, iban a estar en otro lado. Entonces tenemos el reino del norte y el reino del sur. Por esa razón vemos que en tanto en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica y Segunda de Crónica, vemos que dicen reyes de Israel y reyes de Judá. Reyes de Israel y reyes de Judá. Vemos que los reyes de Israel, por ejemplo Acab, el marido de Jezabel, fue rey de Israel. La capital del reino de Israel fue Samaria. Y teníamos por otro lado los reyes descendientes de David, que fueron los reyes de Judá, que fueron Ezequías, Josafat, Usías, que vemos que fueron, en cierta manera, fueron fieles. En cambio los reyes de Israel era cual todo más malo. Ahora vamos a ver por qué. Entonces queda Roboam como al mando de las 10 tribus, y ese reino pasó a llamarse Israel, y el otro reino pasó a llamarse Judá. Por esa razón, los judíos son una parte de las 12 tribus de Israel, no son todos Israel. Y las 10 tribus, después vamos a, esto es hermoso porque de acá salimos nosotros. Es impresionante, ¿no? Cómo, por eso es importante, quise hacer todo esto para no poner directamente. Yo podía haber empezado con la división del reino, pero quería llevarlos a la audiencia, a aquellos que nos siguen, para que vean de qué manera Israel comienza a ser gobernada, cómo ellos en su tosudez piden rey, que si bien estaban los planes de Adonai darle ese rey, no iba a ser de la manera que ellos lo iban a pedir. Entonces, vamos rapidito al capítulo 12. Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: ido, y de aquí 3 días volveos a mí. Y el pueblo se fue. Bueno, vemos que acá Roboam, hijo de David, es hecho rey. Pero Jeroboam iba a ser el rey de Israel. Pero aún así dice que Jeroboam, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey, pues claro, porque Salomón se entera de esto y lo manda a perseguir, vino con toda la congregación. Y él en cierta manera le ofrece una alianza a Roboam, ¿no? Le ofrece una alianza. Roboam quería gobernar sobre todo. Roboam no aceptaba la división del reino, él quería gobernar sobre todo.
Por eso le dijo, idos de aquí a 3 días, volví a mí, y el pueblo se fue. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Adonai, para confirmar la palabra que Adonai había hablado por medio de Ahías, Silonita, y Jeroboam, hijo de Nabat. Claro. Por esa razón ya la palabra había sido soltada. Y Roboam, era malo Roboam, no iba a aceptar jamás. Y de hecho había guerra, después empezó a haber guerra entre los reyes de Judá y los reyes de Israel. ¿Por qué peleaban? Porque Roboam quería unificar el reino como había sido de David, su abuelo, y de Salomón, su padre. Pero ya Adonai había decidido romper eso y no había vuelta atrás. El versículo 16 y 19. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Hasta hoy, así se apartó Israel, las 10 tribus, de la casa de David. Todavía esas 10 tribus no volvieron. Esas 10 tribus se dispersaron. De esas 10 tribus salieron todos los gentiles. Era la promesa hecha a Efraín, que iba a ser padre los Melogoín. Esas 10 tribus después nunca más volvieron. Son las que se desparramaron y hasta perdieron su identidad. Esas 10 tribus son justamente las que fueron y que poblaron el mundo, que eran las multitudes de los gentiles. Esas 10 tribus, Israel, de las cuales Yeshua dijo que él vino ¿a qué? A buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? A lo suyo vino. ¿Y quién eran? Los judíos. Él era de la casa de Judá. Esto lo vamos a seguir explicando en otros programas y seguimos un poquito más. Aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. O sea, acá todo Israel lo hizo rey a Jeroboam, las 10 tribus, él gobernó sobre las 10 tribus, y el único que le quedó fue la de Judá, fue a Roboam. Sí. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la casa y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Adonai a Semanías, varón de Elohim, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Adonai, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto es lo que he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Adonai y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Adonai. O sea, Roboam quiso recuperar la parte que le correspondía, todas las 10 tribus, no aceptó. Pero ¿qué le dijo el Señor? No, esto lo hice yo. Amén. Esto lo hice yo, no vayáis ni peleéis con vuestros hermanos. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron y se fueron cada cual a su lugar. Dejamos acá y vamos a seguir en la próxima clase. Dije, soy docente, ¿no? Bueno, sí, es una clase, el próximo programa, ¿no? Amén. Pero qué tremendo, ¿no? Porque vemos que así fue dispuesto y acá vemos entonces que por primera vez tenemos el reino dividido, Israel con la capital en Samaria y Judá con la capital en Jerusalén. Los dos pueblos, los dos hermanos divididos. Y vamos a ver después cómo se sigue. Ahí se cumplió la profecía de Efraín, multitud de naciones. Vamos a ver después en qué momento las 10 tribus de Israel pierden su identidad. Así que bueno, ¿qué podríamos decir? Una gran enseñanza, ¿verdad? Que los planes de Adonai se cumplen igual, nos guste o nos guste.
su voluntad se va a cumplir igual. Así es, así es. Se comunicó Carolina. Amén. Dice, hola chicas, les mando saludos, siempre escuchando. Así que está ahí aprendiendo también junto con nosotros. Y bueno, la verdad que sí, es muy, muy bueno poder saber de dónde venimos. Amén, amén. De dónde venimos, así como aquellos que por ahí no conocieron a sus padres, siempre está eso de querer saber de dónde vinieron y quieren conocer quiénes fueron sus padres o también quiénes fueron sus abuelos. Siempre uno tiene eso en el corazón, de querer conocer. ¿Para qué? Para tener su identidad. Amén, amén, amén. Dijiste ¿Sí? algo muy importante. Muy importante. La identidad, y este es lo que estamos recuperando en este tiempo, Amén. nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad, que somos herederos, coherederos. El apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, coherederos y coherederos y copartícipes de la herencia. Antes ustedes eran gentiles, ahora son parte del rey. Y qué tremendo, porque esto nosotros no lo sabíamos, y Él nos está devolviendo nuestra identidad, la Amén. identidad nuestra, que todas las promesas de Israel son nuestras, nosotros somos Israel. Y qué importante que como hijos, como vos decís, así como en la vida diaria y en lo natural, un hijo hereda todo aquello que su padre tiene, nosotros como hijos también heredamos, como hijos de Adonai, de nuestro Abba, de nuestro Padre Celestial, heredamos, pero que de la misma manera como pasa en la vida diaria y cotidiana, natural, si nosotros no reclamamos la herencia, no tenemos nada. Amén, amén. Y en este caso también, si no reclamamos la herencia de nuestro Padre Celestial, no la vamos a obtener. Es que también a nosotros nos corresponde la tierra. La porción de Efraín es nuestra. Amén. Así es. Así que mucha revelación, mucha palabra hermosa que nos edifica, que nos enseña, que nos hace crecer. Y bueno, espero que a ustedes que están ahí del otro lado de la radio puedan también aprovechar este espacio que Patricia junto a Verónica nos brinda para poder aprender un poco más de la palabra, un poco más de la Biblia en su contexto original. Porque nos habla. Amén. Nos habla. Y así como decía, como dice su palabra, ¿no? El pueblo perece por falta de conocimiento, que no nos falte ese conocimiento. Amén. Que podamos pedirle a nuestro Padre Celestial ese conocimiento que viene de arriba de Él y que podamos crecer. Amén. Y respetar su palabra como se debe. Amén. Honrarla. Bueno, no sé si quieren decir algo más. Yo me ocupé de... No, me gusta, nos gusta porque justamente queremos esto, que sea de bendición para todos y que son los tiempos, ¿no? Estos son los tiempos de volver a nuestras raíces que son las hebreas, justamente, son nuestras raíces. Así que bueno, sin más, te esperamos el próximo lunes, aquí atento, lápiz, cuaderno, y vamos a seguir hablando. Es tremendo lo que se viene, va a ser es mucho más la enseñanza, porque ahí vamos a ver cómo Jesús vino, de por qué se acercó a la mujer samaritana. Bueno, vamos a tener un montón de cosas más, así que no te pierdas. Y también miranos por YouTube, dale link a la campanita, suscríbete y te esperamos para el próximo lunes. Bueno, Vero, ¿algo más? Bueno, shalom, muchas bendiciones, compartan y denles un like, y es muy bueno que ustedes los puedan mirar todas las veces si no han entendido. Bueno, mandarnos un mensaje por el WhatsApp aquí al 11 5900 4636 y escuchar todos los días esta radio, que es una radio de bendición, radiokeilah.com. También te invitamos a hacer Shabbat. Nosotros celebramos una reunión. ¿Querés venir a celebrar con nosotros? Tenemos un espacio, un tiempo de adoración, de ministración, de estudio de palabra, todos los sábados 19 horas. Te esperamos. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que tengan una excelente semana. Shabbat Tov.
como siempre te estamos invitando a que seas parte de nuestro equipo, a que seas parte de nuestro mensaje de salvación, de enseñanza. Vos que estás ahí, que querés predicar, que querés enseñar la palabra, ahí que tenés el fuego en tu corazón por llevar este mensaje, aquí tenés un espacio. Aquí te invitamos para que seas parte de nuestro equipo y que puedas aquí tener tu púlpito, las ondas radiales. Así que contactanos. Anímate a expandir la palabra de nuestro Padre Celestial hasta los confines de la tierra. Comunícate al 11 59 00 46 36 o a través de www.radiokeila.com. Te esperamos. Shalom, shalom. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.